Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Recuerden que estamos en el libro de Nehemías y hoy, para la gloria de Dios, pues avanzando paso a paso, vamos ya en el capítulo número 7, en donde pues vamos a ver cómo el muro ahora es protegido. Ayer habíamos hablado algo respecto a esto. En la primera sección de este capítulo, mis amados, se asignan vigilantes para los muros. Recuerden que una vez que nosotros pues ya estamos a los pies de Cristo, ya Dios está levantando esos muros de protección a nuestra vida, nos está dando instrucción, nos está llevando pues de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pues ahora es necesario que nosotros diligentemente pongamos vigía, ¿verdad? Para nuestros muros, para que el enemigo pues no tenga acceso, no tenga parte ni suerte ya en nuestras vidas. Y bueno, en el capítulo 7 de los versículos 1 y 2 se nombran a Ananí y a Ananías, y dice la palabra de Dios: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Pues aquí ya vemos cómo todo estaba en orden, tanto prácticamente, ¿verdad? El muro, las puertas ya colocadas, los porteros en su sitio, pero también espiritualmente. Los cantores y levitas ya estaban también puestos y dispuestos para estar en la obra que Dios les había mandado. Por lo tanto, vemos que la obra ya está terminada y en orden. Eh, Recordemos que los cantores y los levitas pues estaban allí para guiar al pueblo en adoración. Son ellos los que van delante del pueblo en una actitud de adoración genuina, y el pueblo lo sigue, ¿verdad? Y en ese sentido pues se levanta una adoración como Dios lo ha mandado. Los muros no fueron reconstruidos para que el pueblo de Israel pudiera ver unos muros bonitos o pudiera ver pues un paisaje agradable, ¿eh? Fueron reconstruidos para que pudieran adorar a Dios con mayor gloria y libertad, como nunca antes, mis amados. Por lo tanto, nosotros tenemos que visualizar que justamente Dios nos edifica, nos construye esos muros de protección, de salvaguarda, precisamente, pues no para vernos más bonitos. La gracia de nuestro Señor nos reviste y eso es lo que nos hace ver diferentes, pero realmente esos muros de protección que Dios levanta en nuestras vidas es para que ustedes y yo adoremos a Dios de una manera, pues en libertad, en una libertad verdadera, con una mayor gloria, en donde podamos, sin temor alguno, levantar nuestras manos en adoración y declarar pues todo lo que Dios es para nuestras vidas, mis amados. Cada victoria en nuestra vida pues nos debe llevar más profundamente en alabanza, en adoración. Si no estamos alabando a Dios más y más profundamente con cada tiempo que pasa, con cada año que pasa, con cada día que pasa, yo quisiera preguntarles, ¿en verdad estaremos teniendo esas victorias que Dios nos ha prometido? ¿De verdad estaremos teniendo mucha victoria? ¿O tal vez solamente estamos sobreviviendo a los tiempos difíciles? Y sobreviviendo, así como los digo. A lo mejor estamos, sí, sobreviviendo, pasando solamente el tiempo, pero saliendo de ese tipo de situaciones con más amargura que antes. Esa no es la victoria de Dios, eso es lo que no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Su victoria lleva a un espíritu más dulce y a una alabanza más profunda. Cuando nosotros verdaderamente sentimos que Dios ha traído victoria a nuestras vidas, tenemos que salir con una actitud todavía aún mayor de alabanza, de adoración, de exaltación, porque reconocemos quién está de nuestra parte, quién está de nuestro lado, quién se levantó como poderoso gigante y llevó nuestra batalla y nos llevó a la victoria, mis amados. Esa es la manera en que nosotros debemos visualizar este capítulo 7 del libro de Nehemías, porque justamente una vez que se termina el muro, se reconstruye absolutamente todo, se pone en orden todo,
pues es como cuando a nuestra vida llega ese tiempo de bonanza en donde Dios ha traído bienestar, tranquilidad, paz, consuelo, gozo, y eso es lo que tenemos que exaltar. Amén. Bueno, habla ahí acerca del jefe de la fortaleza de Jerusalén. Vemos que Nehemías no estaba en esto por vanagloriarse o por una gloria política, no. Él había hecho una obra, sí, pero ahora podía dejarla ir, o sea, simplemente él vino a hacer lo que le correspondía y pasar la estafeta a quienes debería pasársela. Dios aún lo usaría en Jerusalén, eso es cierto, pero también sabía que no era su lugar para quedarse en una posición de autoridad. Esto lo estoy comentando, mis amados, porque muchas veces Dios nos ha llamado a ejercer un ministerio y cuando no tenemos bien nuestra posición bien establecido y quiénes somos delante de Dios y no seguimos en una condición de esa estrecha comunión con Dios, muchas veces el Señor nos quiere seguir usando y nos va a seguir usando para su gloria en otras áreas, pero nos aferramos a lo que Dios nos dio porque pensamos que es la única manera en que vamos a ser útiles en las manos de Dios y no es así. Un buen líder tiene que aprender a, sí, hacer el trabajo que le corresponde en el momento en que Dios lo llame, pero también tiene que aprender a que si ese no es su lugar y que solamente viene para hacer una labor específica para la gloria de Dios y después tendrá que moverse del lugar, tiene que ser capaz de dejar ir ese puesto, ese ministerio y permitir que otros vengan a ocupar el lugar que les corresponde. ¿Ah? Nosotros no somos eternos, mis amados. Recordemos que nosotros solamente venimos a formar parte de las grandes filas del ejército de Jehová y Él podrá asignarnos puestos diferentes en los momentos que sea necesario conforme a su perfecta voluntad y conforme al perfecto plan que tiene diseñado para la vida, no solo nuestra, sino también de los demás. Entonces no tenemos que ser egoístas y mucho menos tenemos que tener la idea de que es perenne nuestro ministerio. No, tenemos que aprender también a delegar responsabilidades y a dejar que Dios utilice a las personas que Él así lo haya decidido. Amén. Bueno, empieza también nombrando a Ananí, y este era hermano de Nehemías. Fue el que le informó al principio sobre el triste estado de los asuntos de Jerusalén. Eso lo recordamos ahí en Nehemías capítulo 1, versículo 2. Entonces, su iniciativa y su interés, pues lo hicieron bien calificado para gobernar a este hombre Ananí. ¿Verdad? Él estaba empapado de todo lo que había sucedido desde el inicio, desde cuando le llevó las noticias a su hermano Nehemías. Y por lo tanto, pues él sabía el teje y maneje de toda la condición. Eh, dice la palabra de Dios, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Esto también describía a Ananías, quien era compañero líder en Jerusalén. Esto es lo que Dios necesita en un hombre o en una mujer para usarlos grandemente. Yo espero en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nuestros nombres, los de todos ustedes y el mío, ¿verdad? Pues aparezcan en los libros de la vida con una descripción de esa naturaleza, que seamos varones y mujeres de verdad y temerosos de Dios. Amén. Que verdaderamente tengamos ese temor reverente por nuestro Dios y que eso nos lleve a actuar siempre correctamente. Miren, muchas personas que no son tan dotadas, que por ejemplo, pues no podemos cantar, hay gente que no puede recordar muchos versículos, que no tienen un don para la enseñanza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pueden aún así ser usados grandemente por Dios si son fieles y temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios no es tanto el hecho de que una persona esté muy dotada de parte de Él, porque recuerden que todos los dones
pues nosotros no nos los ganamos, no hicimos nada porque Dios nos diera ciertas cualidades, ciertas aptitudes, esos dones, talentos, sino que hay gente que, aun cuando tiene muchos talentos, mis amados, no es diligente para ponerlos al servicio de Dios. Simplemente no es obediente, tienen algunas situaciones en su cabeza que les impiden verdaderamente rendirse delante de Dios y en humildad poner esos dones para la gloria de Dios, ¿verdad? Y hay gente que, por otro lado, muchas personas grandemente dotadas y también pueden sentirse siempre frustradas en el servicio a Dios. Si no son fieles y temerosas de Dios, muchas veces hacen las cosas porque tienen esos dones, esos talentos y de alguna manera pues su líder o la gente que le rodea prácticamente les obliga a trabajar en servicio a Dios y ellos no quieren, no tienen esa idea, ¿verdad? No son fieles, no tienen el temor de Dios, hacen las cosas a regañadientes y eso pues no es adoración genuina, mis amados. Tenemos que ponernos en el punto correcto a lo que hemos sido llamados. En el versículo 3, pues establece la vigilancia en los muros. Dice la palabra de Dios, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cierren las puertas y atránquenlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Vemos que una victoria tremenda, tremendísima había sido ganada ya por el pueblo de Dios. Los muros fueron reconstruidos, eso es un gran triunfo. Recuerden que habían pasado más de 100 años en que no habían podido levantar los muros. Ahora ya se había acabado toda esa obra. Sin embargo, quiero decirles que los muros pues no podían protegerse solos, ¿eh? Guardias diligentes debían ser asignados y los muros tenían que ser vigilados constantemente. Nosotros, lo vuelvo a repetir, hemos ganado la victoria. Dios nos ha dado la victoria, mis amados, de levantar ya muros de protección en nuestras vidas. Nosotros ya tenemos la bendición de que estamos realmente salvaguardados dentro de los muros que Dios ha levantado y ahora nosotros podemos caminar libremente, pero tenemos que diligentemente, mis amados, vigilar esos muros. No tenemos que darle oportunidad al enemigo de que se filtre por alguna hendidura, por algún portillo que pudiera abrirse por algún pensamiento, alguna acción, algo que le abra la puerta al enemigo. Eso es lo que tenemos que estar vigilando y cuidando. No debemos descuidarnos, mis amados. Dice la palabra de Dios que no sea que siendo heraldo para muchos, vengamos nosotros a perder tan grande gloria, ¿verdad? En ese sentido es que tenemos que aprender a vigilar esos muros. Dios nos da la oportunidad de también montar guardia, ser diligentes, ser como esos atalayas que están verdaderamente viendo pues el acontecer de las cosas y teniendo cuidado de proteger lo que Dios nos ha dado en victoria, mis amados. Dice la palabra de Dios, las puertas debían abrirse tarde y cerrarse temprano. Era un tiempo para tener una alta seguridad. Hoy, mis amados, vemos cómo desgraciadamente, pues la mayoría de nuestros jóvenes se exponen muchísimo en las horas de la noche, sobre todo, para salir, para, entre comillas, divertirse, para hacer actividades que propiamente se deben hacer en el transcurso del día. Recuerden que nosotros somos seres diurnos, estamos diseñados por parte de Dios para vivir desde que sale el sol hasta el ocaso. Y desgraciadamente hemos sido, muchas personas han ido moviendo esos ciclos, tanto de sueño como de actividad, y pretenden vivir en las noches, se quieren convertir en entes nocturnos. Y luego nos damos cuenta de que el organismo mismo sufre y sufre verdaderamente. Mucha gente tiene trastornos metabólicos porque desfasan
completamente sus ciclos de sueño, sus ciclos de actividad. El páncreas está diseñado para trabajar a ciertas horas del día. Y luego hay gente que como vive de noche propiamente, le obligan al páncreas a trabajar a horas en las que él no debe trabajar y luego se descompensa y vienen trastornos severos en cuanto a hormonas se refiere. Y la gente sube de peso, después no saben por qué, dicen, pues es que de verdad casi no como. Pues sí, no es necesario que comas mucho. El grave problema es que tu organismo está distorsionado, tu organismo no está en el plan y en el diseño para lo que fue construido. Entonces, por eso hay esas distorsiones y por eso la gente sufre mucho. ¿Verdad? Entonces, esto lo estoy diciendo porque actualmente estamos dejando de vigilar pues los tiempos que Dios estableció para tener una vida correcta, mis amados. Entonces, esto lo tenemos que llevar también a lo espiritual. Tenemos que hacer las cosas en los tiempos, en los momentos a los que Dios nos ha llamado. ¿Verdad? Entonces dice, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén. En la vida cristiana, a menudo una victoria es ganada y muchas veces, tristemente, después es perdida porque no hubo vigilancia. Un enemigo puede entrar porque no estamos atentos, porque no estamos vigilando. Los muros pueden ser escalados si no hay nadie para detener al enemigo, pero un enemigo es fácilmente derribado de un muro por un guardia. ¿Por qué? Porque desde arriba, ¿verdad? Una persona que está como guardia de un muro ve que viene una escalera y que se pone una escalera, pues lo que puede hacer es nada más empujarla y se viene abajo la escalera y no va a poder subir el enemigo. Pero si dejamos ahí sin vigilar, pues desgraciadamente el enemigo puede poner su escalera, puede subir fácilmente, cambiar la escalera hacia el otro lado y pasar el muro y hacer destrozos. Entonces tenemos que hacer una constante vigilia respecto a lo que Dios nos ha regalado en victoria, mis amados. Amén. En la segunda parte de este capítulo 7 se nos ofrece una lista de las familias que regresaron. ¿Por qué? Pues porque ahora ya había la necesidad de desarrollar Jerusalén, de empezar a tener toda la actividad como una ciudad propiamente la desarrolla, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en los versículos 4 y 5, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces Dios puso en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fueran empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Bueno, aquí primero quiero resaltar que ahora que los muros estaban reconstruidos, pues Nehemías aún quería ver cómo podía ser de bendición para el pueblo de Dios, él ofreciendo su trabajo, la inteligencia, la sabiduría que Dios le había dado, ¿verdad? Y quería también saber cómo podía ser de bendición para la ciudad de Dios, para la Jerusalén. Por lo tanto, pues él notó que la población era poca y que había muchas casas abandonadas y aún derruidas. Y Nehemías quería que Jerusalén creciera y prosperara. ¿Y todo por qué? Porque Dios lo puso en su corazón. Acuérdense que nosotros humanamente, pues no vamos a tener las buenas intenciones, la condición como para bendecir a los demás, a menos que Dios ponga en nuestro corazón ese deseo de apoyar, de ayudar, de venir a ser de bendición para otros, mis amados. Recuerden que nuestro corazón, desgraciadamente es muy reacio a atender a las cosas de Dios. Normalmente se desvía hacia hacer lo equivocado, lo incorrecto. Pero cuando Dios pone en nuestro corazón algo, pues es lo que Dios también prospera. ¿Verdad? Esas promesas, esas nobles acciones que Dios pone y las buenas cosas por las que nosotros debemos caminar, pues
cuando nosotros atendemos a eso pues, diligentemente, pues también Dios lo prospera. Entonces, quiero decirles que Nehemías quería que Jerusalén creciera y prosperara porque Dios lo puso en su corazón. Pero antes de que eso pudiera suceder, de que Jerusalén creciera y prosperara, pues tenía que saber primero a quienes tenía ya en la ciudad. Y tal y como cuando recorrió los muros caídos, allí en Nehemías 2, versículos del 11 al 16, como lo mencionaba, ¿verdad? Pues necesitaba conocer también correctamente el problema, saber cuántas personas había, cuáles eran sus genealogías. Así que tomó un censo y vio el registro también que fue tomado por Esdras, ¿se acuerdan? En Esdras 2, del versículo 1 al 70, donde se nos ofrece la larga lista de personas que habían regresado de la cautividad. Y entonces, ya del versículo 6 al versículo 73 de este capítulo 7, pues se nos muestra a los ciudadanos de Jerusalén que regresaron de la cautividad en Babilonia. Y bueno, pues obviamente no voy a leer toda esta sección porque pues nada más son los nombres de todas estas personas, pero vamos a resaltar algunos puntos de estos 70 y tantos versículos. Dice la palabra de Dios, estos son los hijos de la provincia que volvieron a Jerusalén y a Judá. Bueno, pues esta lista, mis amados, era importante porque cada una de esas personas era importante para Dios. Así como un día se abrirá el libro de la vida, ¿verdad? Y allí estará nuestro nombre, por la gracia y la misericordia de Dios. Él ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida y el día que seamos llamados a su presencia, pues vamos a tener que ser leídos en ese libro porque somos importantes para Dios. Así justamente estaba esta condición, porque hicieron lo que muy pocos de sus compatriotas judíos hicieron. Se tomaron la molestia de regresar a la tierra prometida después de que ya habían echado raíces por más de 70 años en el imperio de Babilonia. Mis amados, nosotros que hemos venido a los pies de Cristo, pues somos las personas que Dios ya registró porque hicimos lo que muy pocas personas a nivel mundial han hecho. Nos tomamos la molestia, entre comillas, porque fue por la misericordia de Dios, de declarar, de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y ahora somos llamados hijos de Dios. El Señor nos ha adoptado en esa actitud correcta y ahora, ¿verdad? Pues no nos ha importado a ustedes y a mí, para la gloria de Dios y para nuestra bendición, el haber echado raíces en esta tierra. Ahora reconocemos que nuestra verdadera nacionalidad ya no es este mundo, esta tierra, este México querido para nosotros, ¿verdad? Sino ahora estamos ya en una nacionalidad eterna, en el reino de los cielos, mis amados. Ustedes y yo hemos visto que ya no nos interesa realmente pues seguir creando tesoros o haciéndonos tesoros aquí en la tierra, porque aquí estamos solamente de paso. Hemos hecho lo correcto delante de Dios y eso pues nos lleva a la vida eterna, ¿verdad? Y entonces, por eso justamente somos importantes para nuestro Dios. Miren, estas personas que fueron tomadas en ese censo son las personas que tenían un espíritu pionero. Estaban dispuestos a soportar adversidades e incomodidades porque tenían un llamado de parte de Dios que era más importante que su propia comodidad. ¿Te hace eco eso a ti como hijo de Dios? ¿Te has dado cuenta que tú has estado dispuesto a dejar tu comodidad, tu confort? Porque tienes un llamado y porque ese llamado pues tiene que ser respondido desde lo profundo de tu corazón. Muchas personas no quieren pagar el precio. Así como la vida era más sencilla ya en Babilonia, ¿verdad? Pero era mejor en Jerusalén. Así como nuestra vida era más sencilla viviendo de la manera en que vivimos, pero la mejor manera de vivir es en Cristo. Ahora ustedes y yo hemos sido esos pioneros que Dios nos ha llamado y que hemos respondido. Y por eso dice la palabra de Dios, estos son los hijos. Miren,
Aproximadamente el 2% de los judíos que fueron llevados al exilio por los babilonios regresaron. 2 de cada 100 personas regresaron, mis amados. Son muy pocos. Si ustedes ven, una proporción del 2% es técnicamente nada. Fueron muy pocas las personas que tuvieron el espíritu pionero, pero que ahora son dignos de mención. Y son mencionados 2 veces en la palabra eterna de Dios, aquí y en Esdras en el capítulo 2. ¿Ven qué tan importante es hacer oído a la voz de Dios? Escuchar su voz y actuar en consecuencia. Mis amados, todo el tiempo, eternamente se van a mencionar a estos hijos de Dios, ese 2% de los judíos que regresan del cautiverio, mis amados. Por eso les digo, es maravilloso, y lo digo por fe y con fe, es maravilloso tener nuestro nombre en la Biblia, ¿verdad? De una manera positiva. Nosotros ahora tenemos nuestro nombre en el libro de la vida, mis amados. Ustedes y yo seguimos escribiendo propiamente Hechos 29, ¿verdad? Entonces, aunque para nosotros es, pues, posiblemente como un privilegio, ya lo tenemos que llamar, para nosotros debe ser un privilegio. Quiero decirles que Dios sí tiene ese libro de memorias. Nehemías 3:16 así lo asegura. Nosotros ya lo estudiamos. Y seguramente los nombres de los fieles pioneros de Dios estaremos en él, en ese libro de las memorias. Miren, en esta lista muchas cosas eran importantes. Por ejemplo, ¿quiénes eran las personas quiénes eran las personas que verdaderamente eran importantes? Hay nombres específicos que fueron mencionados. También, ¿de qué familias venían? También era importante. Muchos jefes de familia fueron nombrados, ¿verdad? Y también cosas que eran importantes es los dones para apoyar la obra. También fueron importantes y son nombrados específicamente ya hacia el final de este capítulo 7. Dice la palabra de Dios que estos buscaron su registro de genealogías y no se halló. Algunos no podían ser sacerdotes hasta que su linaje fuera determinado. Eso también ya lo estudiamos en el libro de Esdras. En el Antiguo Testamento, uno no podía ser sacerdote a menos que estuviera establecido la descendencia que traían desde Aarón, el hermano de Moisés, que fue el primer sumo sacerdote de Israel, ¿se acuerdan? Entonces, ahora nosotros pues estamos en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados hijos de Dios. Jesucristo nos ha llamado hermanos. Tenemos ahora, ¿verdad? El ADN de la sangre de Cristo corriendo por nuestras venas, porque en el intercambio, allí cuando nosotros nacimos de nuevo, venimos a un nuevo nacimiento y Dios hizo todo nuevo. Y ahora ustedes y yo venimos a hacer algo glorioso. Somos reyes y sacerdotes. Somos el pueblo de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Que simplemente venimos a cumplir un ministerio al que hemos sido llamados. Mis amados, ahora nosotros no tenemos que demostrar nuestra ascendencia hacia Aarón, ¿verdad? Simplemente nosotros ahora tenemos la gran bendición de que somos descendientes de Cristo. Se acabó. Hemos sido llamados en adopción a su gran reino. Y eso es lo que tenemos que valorar. Y es lo que tenemos que tener como motivo suficiente para ser diligentes, para cuidar el muro, para estar atentos a lo que Dios habla en nuestras vidas. Y ya posteriormente, al final de este capítulo, dice que habitaron en sus ciudades. Esta lista fluye grandiosamente después de la terminación de la obra, porque nos recuerda que la obra realmente trataba sobre todas estas personas. Entonces vemos que para Dios no solamente es importante el hecho de levantar una estructura,
Lo que para Dios es realmente importante es la gente, mis amados. Somos tú y yo. Los muros no eran realmente los importantes. Lo que verdaderamente era importante era el beneficio que los muros podían tener en la vida del pueblo de Dios, haciéndolos capaces de vivir en paz y en seguridad. Por lo tanto, vemos cómo la obra de construcción no era tan importante. Lo que era importante es el beneficio que trajo, ¿verdad? Ese trabajo de construcción en la vida del pueblo. Les enseñó a trabajar duro, les enseñó a trabajar en medio de la adversidad, en medio de los ataques, y les enseñó a trabajar hasta que el trabajo estuviera concluido, terminado. Nos ha enseñado este hermoso libro acerca de ser diligentes en cuanto al liderazgo se refiere, mis amados. Ustedes y yo hemos sido llamados a ejercer un liderazgo verdadero. Y entonces, todo lo que Nehemías nos enseña a través de este libro, ¿verdad? Pues tiene que venir a ser una bendición para nuestras vidas, mis amados. De esta manera concluye el capítulo número 7 y pues ahora vamos a abordar el capítulo número 8, en donde el Espíritu de Dios pues obra a través de la palabra, de su bendita palabra, y trae algo glorioso, que es el avivamiento. Amén. Es cuando el pueblo empieza a tener ese fervor, ese ardor por verdaderamente vivir su experiencia delante de Dios. Entonces vemos aquí, pues, cómo escuchar la palabra de Dios provoca avivamiento. Eso es lo que nos enseña la primera parte de este capítulo. Y entre los versículos del 1 al 3, vemos cómo el pueblo se reúne y le pide a Esdras que lea la palabra de Dios. Ya hay comezón por el oír la palabra, ¿verdad? Porque obviamente ven, la gente cuando ve que la obra de Dios trae bendición, que el hecho de que Dios esté actuando en sus vidas, pues obviamente empieza a esa comezón de querer oír de ese Dios, de lo que Él quiere hacer con su pueblo. Y dice la palabra de Dios, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Bueno, esto demuestra, mis amados, que el Espíritu de Dios estaba obrando incluso antes de la lectura de la palabra, como podemos ver, ¿verdad? Las personas no se reúnen como un solo hombre para las cosas de Dios a menos de que el Espíritu Santo los haya movido. Recuerden que es el Espíritu Santo el único que nos puede convencer de pecado, de juicio y de justicia. No vamos a ser nosotros los que convenzamos a nadie. Por eso nosotros no podemos hacer acepción de personas cuando lleguen a la iglesia en la condición que lleguen. Nosotros tenemos que aceptar a la gente como llegue. Obviamente va a haber un trabajo de parte del Espíritu Santo que va a convencer a esa persona de su condición. Y nosotros no tenemos por qué señalar a nadie en ningún momento, mis amados. Podremos ver gente que llega con atuendos pues que no corresponden a nuestras ideas. Podremos ver a jóvenes que de repente llegan súper tatuados, ¿verdad? Podremos ver gente que llega de repente en una condición pues que para nosotros no sería lo correcto, pero si Dios lo está llevando allí, mis amados, es porque el Espíritu de Dios lo ha movido y entonces va a venir la obra de parte de Dios a la vida de esas personas. Miren, les vuelvo a repetir que las personas no se reúnen como un solo hombre para las cosas de Dios, a menos que el Espíritu de Dios los haya movido, y no desean la palabra de Dios, a menos de que el Espíritu de Dios los haya movido.
Entonces aquí vemos cómo el Espíritu Santo de Dios ya estaba trabajando. Empieza a barbechar en el corazón del hombre, a prepararlo para poder ser una tierra fértil, para que cuando llegue la semilla, esa tierra tenga la capacidad de retener la semilla y de provocar que esa semilla traiga fruto, que germine, que crezca y que traiga fruto, mis amados. Si nosotros verdaderamente, de verdad, miren, si nosotros respondemos a la lectura de la palabra de Dios, es evidencia de que el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros. Ustedes se han dado cuenta, y para la gloria de Dios lo digo, mis amados, tenemos prácticamente 1500 días de estar todos los días, invariablemente, gracias a Dios que nos da esa oportunidad de promover la lectura bíblica. Eso no es porque a mí se me ocurrió, no es porque, voy a decirlo con honestidad, porque a mi hermana Lidia Jacobov se le haya ocurrido, no, o porque algún líder lo haya querido tomar y hacer, no, es porque el Espíritu Santo de Dios está evidenciando que Él está trabajando en cada uno de nosotros. Obviamente nosotros lo mandamos a las redes sociales. Habrá personas que atiendan a esta condición y quieran verdaderamente unirse a la lectura, ¿verdad? De la palabra. Habrá gente que no. Habrá gente que simplemente a lo mejor ni lee los mensajes. Ya puso mute, silenció el grupo de WhatsApp al que le llegan los mensajes y pues simplemente está ahí acumulando los mensajes y no los lee. Eso ya pues será evidenciado en su momento, ¿verdad? Porque obviamente cuando nosotros atendemos y respondemos a la lectura de la palabra de Dios, pues obviamente estamos viendo cómo el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, nos está transformando, nos está llevando a un estilo de vida diferente. Pero aún así quiero decirles que es importante cooperar con esa obra y no resistirse. Por eso tenemos que ser diligentes. Necesitamos cooperar y fluir con la obra del Espíritu Santo. Recuerden que Dios nos ha hecho moralmente responsables por nuestros actos y nos ha dado el libre albedrío. Entonces, el Espíritu Santo podrá estar trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón, pero si nosotros no tenemos esa diligencia, si nosotros con ese libre albedrío tomamos la decisión de no atender a la palabra de Dios, bueno, pues moralmente estaremos en responsabilidad delante de Dios algún día y tendremos que pues contestar propiamente a la demanda que el Señor nos haga. Entonces, ustedes y yo ahora necesitamos cooperar y fluir con la obra del Espíritu de Dios si la palabra de Dios va a ser su obra completa en nosotros. Aquí Dios nos da la oportunidad de participar, de cooperar, de fluir con la obra del Espíritu Santo para que la obra que Dios inició en nosotros la termine. Amén. Entonces, si nosotros nos hacemos reacios a esa condición, pues solamente vamos a estar atrasando el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Y después podemos lamentarnos el hecho de que no pudimos disfrutar la bendición que Dios quería traer a nuestra vida en tiempo y en forma. Y por eso muchas veces andamos mendigando las bendiciones de Dios, porque no cooperamos, porque nada más queremos todo fácil. ¿Verdad? Esa es la mentira que Satanás puede traer a la vida de muchos de nuestros hermanos que de alguna manera no quieren unirse a todo lo que estamos viviendo ustedes y yo. Nosotros, pues la gloria sea para el Señor, estamos siendo más que bendecidos, mis amados. Tenemos la bendición del alimento diario, estamos nutridos. De verdad, yo sé que el espíritu de cada uno de ustedes ahora está fortalecido en el Señor. Por eso muchos de nosotros, ¿verdad? Pues estarán pasando cosas difíciles, situaciones críticas alrededor de nuestra vida, pero hoy más que nunca estamos fortalecidos, nos levantamos con autoridad, tenemos esa fuerza espiritual que nos lleva adelante, mis amados, porque estamos alimentados, porque estamos ejercitándonos día a día.
Todos estos días que hemos llevado estos devocionales, mis amados, esta enseñanza, este seminario, pues esos son los micrás que Dios nos permite, esos ejercicios que Dios nos permite tener para que cuando estemos delante de la presencia de Dios, pues verdaderamente queramos estar allí, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, la palabra de Dios nos muestra y sigue hablando y dice el libro de la ley de Moisés. Esto se refiere a los primeros 5 libros de la ley. Acuérdense del Pentateuco, de la Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ya los leímos, ya los estudiamos. Y este era el manual de instrucciones sobre cómo andar delante de Dios. Ustedes y yo ya hemos tenido esa bendición de recibir esa instrucción. Pongamos en práctica todo lo que hemos estudiado. Seamos diligentes, mis amados. Dice la palabra de Dios que Esdras, el escriba, el sacerdote Esdras. Esdras era el hombre responsable de haber reconstruido el templo, recuérdenlo, y de haber regresado al pueblo de Dios a adorar. Él fue el que vino con la primera oleada de gente que regresó después del exilio. Nehemías fue el segundo líder que trajo otra oleada, ¿se acuerdan? Bueno, Nehemías con todo su trabajo de reconstruir los muros, solo continuó con la obra que Esdras había comenzado. Sabemos que Esdras se interesaba por la palabra de Dios porque era escriba, ¿verdad? Era alguien de los que copiaba la Biblia a mano. Sabemos que él mismo era un hombre devoto a Dios porque era un sacerdote consagrado. Entonces, por eso fue importante que él trajera el libro y que lo leyera delante de todos. Y dice que delante de todos los que podían entender. Nombró a varones y a mujeres, pero también a todos los que podían entender. Esto nos muestra quiénes necesitaban escuchar la palabra de Dios. Cualquiera que entendiera necesitaba escucharla. Hoy debemos de hacerle saber esto a la gente. El que tenga con un poco de entendimiento necesita escuchar la palabra de Dios para vivir la experiencia de la transformación que la palabra puede traer a la vida de una persona. Dice la palabra de Dios que leyó en el libro delante de la plaza. Esdras leyó la palabra de Dios desde el amanecer hasta el mediodía. Por alrededor de 6 horas leyó la palabra de Dios y el pueblo lo escuchó. Mis amados, muchas veces nosotros no queremos ni estar atentos media hora, 1 hora, y no se diga leyendo la palabra de Dios, porque para muchos es a veces hasta aburrido, pero ni siquiera queremos estar atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en un sermón. ¿Verdad? Hoy tenemos que tener este tipo de comentarios para ponernos en orden, para poner nuestros pies en la tierra y saber que Dios nos llama a tener ese tipo de conductas correctas, de estar atentos a la voz de Dios durante el tiempo que sea necesario. ¿Verdad? Esto fue un movimiento del Espíritu Santo de Dios. Personas que están atentas al libro de la ley por alrededor de 6 horas son personas tocadas por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Mis amados, yo tuve la experiencia de estar en una montaña de oración en Corea del Sur, ahí cerca de la ciudad de Seúl, por allá de noviembre, a finales del año 2005. Y fue una experiencia increíble, maravillosa. Déjenme decirles que desde el alba, desde que rayaba el sol, se tocaba el shofar y todos nos reuníamos en un espacio. Esa vez estuvimos alrededor de 500 extranjeros que fuimos invitados por parte del pastor Lee Cho-su, y nos reuníamos rayando el alba todos los días, por espacio de 21 días, mis amados, 27 días fueron, perdón, en donde todos los días iniciábamos leyendo la palabra de Dios. Y era bien curioso ver eso, porque pues éramos 500 extranjeros de diferentes nacionalidades, diferentes idiomas. Fue algo glorioso. Obviamente, el que presidía la lectura leía un versículo en su idioma y nosotros lo escuchábamos a través de los traductores, de los intérpretes,
y escuchábamos, obviamente nosotros lo seguíamos en nuestra Biblia y después nosotros leíamos el versículo siguiente. Y así íbamos uno y uno, uno y uno, uno y uno. Déjenme decirles que normalmente pasábamos entre 6 y 8 horas diarias leyendo la palabra de Dios. La bendición mayor que pude tener en ese momento fue que en esos 27 días, mis amados, leímos toda la Biblia, absolutamente toda, no solo el Pentateuco, no solamente los 5 primeros libros de la ley. En esos 27 días, en ese tiempo que dedicábamos a leer la palabra de Dios de esa manera, pudimos leer la Biblia completa, completita. Y la gloria sea para el Señor, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Déjenme decirles que yo tenía escasamente un año de haber recibido a Cristo en mi corazón. Ya había leído la Biblia por primera vez del mes de septiembre al mes de diciembre, y estaba leyendo por segunda vez la palabra de Dios en el transcurrir del año 2005. Pero esos 27 días, mis amados, fueron de extrema bendición, porque la palabra de Dios nos mueve, es la que verdaderamente por el poder del Espíritu Santo nos transforma. Y es por eso que estamos en una condición diferente, ustedes y yo. Dice la palabra de Dios que desde el alba, y es literal, desde que inicia el primer rayo de luz, este pueblo se reunió desde el alba para escuchar la palabra de Dios. Yo le doy toda la gloria a mi Señor, que desde hace ya mucho tiempo, en punto de las 5 de la mañana, que tengo la oportunidad, ¿verdad?, de mandar los devocionales, y que ustedes pueden tener también la bendición desde temprano buscar a Dios, escuchar su voz, escuchar su dirección. Ellos estuvieron dispuestos a sacrificar algo para escuchar la bendita palabra de Dios, la deseaban. ¿Cuántos de nosotros deseamos ya el hecho de que amanezca para dar una lectura, para saber que Dios, qué es lo que Dios nos va a hablar? ¿Qué fue lo que preparó de manjar para el día de hoy, para mi alimentación, para mi nutrición espiritual? Y así como Jacob, ¿se acuerdan? No se rendirían hasta que tuvieran su bendición. ¿Se acuerdan cuando pelea Jacob allí en Peniel contra el varón de Dios y le tiene que tocar la cadera para que lo soltara, porque si no, no se podía ir el varón de Dios? Y Jacob recibió bendición al grado de que le cambia el nombre el Señor, ¿verdad? De ser un usurpador, por no rendirse, por desear, por anhelar la bendición que Dios tenía para su vida ese día. Dios lo llama Israel, el que peleó con Dios y ganó. Fíjense nada más. Nosotros tenemos ahora esa gran bendición de estar dispuestos, mis amados, a sacrificar posiblemente nuestra desmañanada, pero es lo mejor que podemos hacer. Porque ahora tenemos la bendición de no rendirnos. Y Dios está derramando bendición a nuestra vida, mis amados. Después ya del versículo 4 al 6, se nos menciona cómo fue recibida la palabra de Dios. Cómo de alguna manera Dios tiene el cuidado de escribir cómo se recibió esa palabra. Y dice la palabra de Dios, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, y empieza una lista, ¿verdad? Y después dice, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Entonces, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Bueno, aquí vemos cómo ellos, esos hombres, se habían tomado el tiempo para construir un púlpito de madera para que la palabra de Dios pudiera ser escuchada. O sea, hicieron cosas prácticas para que la palabra de Dios tuviera el más grande efecto. Hay cosas muy prácticas que podemos hacer el día de hoy para ayudar a que la palabra de Dios tenga el efecto más grande en la vida de muchos.
cuando una habitación es cómoda, con pocas distracciones, pues el predicador es escuchado con claridad, ayuda a que la palabra de Dios tenga el más grande efecto. La gloria sea para el Señor porque tenemos un espacio apto para escuchar la palabra, para que Dios traiga esa bendición a la vida de quienes asistimos y escuchamos la palabra de Dios. Hoy el Señor nos está proveyendo de este servicio de Internet, de esta posibilidad de poder estar teniendo estos espacios, ¿verdad? Y la palabra de Dios está ejerciendo el gran efecto para lo que fue enviada a nuestras vidas. Tú y yo no podemos decir que somos los mismos como éramos cuando iniciamos con todos estos mensajes que el Señor nos ha regalado. Está haciendo el efecto. Y por mucho, mis amados, la preparación más grande debe suceder en nuestro corazón. Yo con mucho respeto les quiero decir, yo no veo lo que ustedes están haciendo en este momento. Yo no sé si nada más prenden el dispositivo y se ponen a hacer cualquier actividad, cualquier otra cosa, y de repente escuchan por ahí que les llamo para que me apoyen en oración y vienen rápidamente y prenden su equipo y empiezan a orar. Yo me doy cuenta cuando alguien está atento, cuando le pido que por favor me apoye a orar, porque muchas ocasiones les digo, por favor oremos con respecto a lo que acabamos de estudiar y se ponen a orar de todo menos de lo que estudiamos, ¿verdad? Yo no soy el Espíritu Santo de Dios que pudiera estar viendo lo que están haciendo, pero el Espíritu Santo de Dios sí lo hace y sabe perfectamente bien cuando tú verdaderamente preparas tu corazón, pones diligencia de salvaguardar los muros para que el enemigo no te robe esta bendición, para que el enemigo no entre y te quite lo que Dios te ha dado este día. ¿Te das cuenta de qué bendición tenemos? Tú y yo tenemos que preparar nuestro corazón para recibir la bendita palabra, para recibir la bendición que Dios ha traído a nuestras vidas. Debemos venir, estar dispuestos a olvidarnos de nosotros mismos, de nuestros propios planes y someternos a la bendita palabra de Dios. No la palabra del predicador, no mi palabra, mis amados. Aquí se está exponiendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios trae un efecto. Es dinamita, mis amados hermanos. Es algo glorioso. Estamos expuestos a una radiación, si me lo permiten, en una analogía, que va a transformar nuestras vidas, que está transformando nuestras vidas. También yo tuve la oportunidad de estar aquí en Salazar, en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en el ININ. Y a nosotros nos pidieron que por favor nos mantuviéramos en un área protegida porque iba a encenderse un reactor nuclear y podíamos estar expuestos a esa radiación. Esa radiación puede ocasionar efectos increíblemente dañinos en nuestro cuerpo. Normalmente daña a nivel celular a un organismo para hasta provocarle posiblemente un cáncer o hasta la muerte. Esa exposición es negativa y por eso nos tuvimos que apartar, salvaguardar, estar en un espacio completamente protegido. Imagínense, el reactor está inmerso en una alberca de más de 10 metros cúbicos. El reactor está a 10 metros de profundidad dentro de agua, un agua de casi 100% pura, un 99.99% de pureza, para que amortigüe y nos guarde de la radiación. Fue una experiencia increíble, es un color increíble el que destella ese reactor cuando está encendido. Ahora, quiero decirles que cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, mis amados, es como eso, una radiación, pero positiva. Algo que va a traer cambios a nuestra vida para bien, para ser mejores hijos de Dios. Estamos expuestos a su bendita palabra.
Y dice la palabra de Dios que va a cumplir el efecto para lo cual fue enviada. Entonces, no perdamos estas oportunidades, mis amados. Seamos verdaderamente diligentes en atender a la bendita palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que a su mano derecha y a su mano izquierda estaban a mano derecha y a mano izquierda de Esdras. Había hombres apoyándolo en su ministerio de enseñar la palabra de Dios. El ministerio de la palabra de Dios tiene el efecto más grande cuando las personas pueden ver a hombres que se apoyan en ella y son obedientes a ella, a la palabra. Y con esto, mis amados, voy a terminar cuando dice, y cuando abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Estuvo cómo? Atento. Ellos tenían el respeto por la palabra de Dios. La reconocían por lo que era. O sea, la palabra de Dios, no palabra de hombre. Y ellos honraron la palabra de Dios. Esto evidencia dos cosas, mis amados. Primero, que el Espíritu Santo de Dios está obrando. Y segundo, que algo bueno va a suceder. Algo bueno va a suceder. Una vez que ustedes y yo nos exponemos a la palabra de Dios, claramente algo bueno va a suceder. Dice la palabra, y todo el pueblo respondió. Esta obra de la palabra de Dios y del Espíritu Santo tuvo tres resultados inmediatos. Primero, el pueblo agradeció a Dios. Al decir amén, cuando se dice y se declara así sea, ¿verdad? Cuando Esdras bendijo al Señor, así sea. Amén, amén. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Segundo, oraron al levantar sus manos, se rindieron, ¿verdad? Levantaron sus manos en adoración a Dios. Y tercero, pues adoraron al inclinarse delante de Él. Entonces aquí vemos cómo la acción de gracias, la oración y la alabanza son todas buenas muestras de cómo el Espíritu de Dios y la palabra de Dios está obrando en cada uno de nosotros. Amén. Amén. La gloria sea para nuestro Señor. Bendito sea Dios. Pues bien, mis amados, con esto terminamos, bueno, el día de hoy. A partir de mañana vamos a estar estudiando, seguimos en Nehemías 8, del versículo 7 en adelante. Por favor, léanlo y vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios.